Epicentro del mensaje. El mensaje está basado, la predicación está basada en base al título del congreso que sacaron los hermanos de Montevideo, Señales de los Tiempos. Recuerdo que decía la hermana Alicia Pastor, cuando uno ve esto y cuando uno estudia la Biblia, eso nos anima a nosotros a seguir esperando a Jesús en las nubes de los cielos. Señales de los tiempos en el mundo social. Hay muchas señales. Señales en la naturaleza, de eso no vamos a hablar hoy, de los terremotos, de las inundaciones, de las sequías. Habría muchas cosas que hablar porque esas señales son evidentes. Las guerras, señales en los cielos. Ya hemos visto también los conocedores de la Biblia, cómo el sol en muchas ocasiones se ha puesto en tela, en rojo, como dice la Biblia, como tela de silicio. Los eclipses, la luna. Hemos visto también esos eventos. Señales en el mundo social, hermanos. De eso vamos a hablar hoy. El hermano Martín ayer hablaba que la última señal para que Cristo venga a este planeta Tierra es la que está en Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 6 habla de las señales de la naturaleza. Y dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, habrán pestes, habrán enfermedades, habrán hambrunas, habrá angustia de las gentes. Pero dice el versículo 6, pero no es el fin todavía. Esto es principio de dolores. Pero Mateo 24, versículo 16, hermanos, esa es la última señal. Y dice, y será predicado este evangelio del mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin, hermanos. El fin. Hablamos del fin. Este mundo se va a acabar. Este mundo va a colapsar, hermanos. A mí, últimamente, me ha perturbado las señales en el mundo social. Y de eso quiero hablar en esta mañana, apreciados hermanos. Y quiero pedirle perdón a los hermanos, disculpas a los hermanos. Voy a pasar un video que tal vez... Anoche le oraba al Señor, Señor, presento esto a la iglesia, pero pensaba especialmente por los niños, pero sentí que el Espíritu de Dios me dijo, presente esto a la iglesia. Omito los audios, pero voy a presentar las imágenes nada más. Y quiero ser lo más prudente necesario a la hora de presentar este video, pero necesitamos ver, hermanos. Necesitamos observar cómo está el mundo desplagado, hermanos. Cómo el mundo está en plena rebelión contra el cielo, hermanos. Eso es necesario que nosotros lo veamos, o por lo menos que lo ratifiquemos en nuestras vidas. Señales de los tiempos en el mundo social. Los pecados que destruyeron a Sodoma y a Gomorra, hermanos. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Allí dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Una ciudad soberbia, una ciudad que se saciaba de pan, que tenía abundancia de ociosidad, y tuvieron ella sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, y no fortaleció la mano ¿de quién? Del menesteroso. Esos eran los pecados, dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Por estos pecados fue destruido Sodoma y Gomorra su hermana. ¿Cuáles fueron los pecados, apreciados hermanos? Ahí los enmarcos. Era una ciudad soberbia, una ciudad orgullosa. En esta mañana hablábamos del pecado que va a la corona de todos los pecados. ¿Cuál es, hermanos? El orgullo. Cuando una persona es orgullosa y cree que lo sabe todo, hermanos, una persona autosuficiente, hermanos, no puede, se le hace difícil alcanzar el cielo, hermanos. En esa ciudad los habitantes de Sodoma y Gomorra eran orgullosos, eran soberbios, hermanos. Dice también que el otro pecado que abundaba, ¿cuál era, hermanos? Había abundancia de pan. Tengo un hermano que vive en Alemania, hace muchos años, más de 20 años vive en Alemania. Él me dice, Pablito, acá en Alemania es difícil predicar el Evangelio, porque usted va a tocar las puertas de las personas, hablarle a las personas de Dios, y las personas sacan el dinero, sacan los euros, sacan los dólares y le dicen, para mí el Dios es esto.
Es muy difícil, hermanos. En Europa se pasa una crisis espantosa en estos momentos, hermanos. Una crisis terrible, hermanos. La gente no quiere saber de nada del Evangelio. En España, hermanos, la mayoría de los miembros de nuestra iglesia en España son latinos, hermanos. Gente de Venezuela, gente de Perú, gente de Centroamérica. Porque la gente en Europa no quiere escuchar el mensaje. Porque esa señal se está cumpliendo. Hay abundancia de pan allá, hermanos. La gente está súper cómoda en esos países. Pero el otro pecado que menciona allí la palabra de Dios, dice también la ociosidad. El pensamiento dice así, apreciados hermanos, y hablo a los padres. Yo tengo 3 hijos acá en este momento, hermanos. Para la honra y gloria de Dios, aquí tengo a mi hija que está grabando. Tengo a mi hijo que está allá atrás con un niño y el otro que está por allí. Apreciados hermanos, si usted no se preocupa por tus hijos, el diablo va a trabajar. El diablo sí va a trabajar con ellos. Cuando yo llego a los hogares de mis amados hermanos y veo a los niños todo el tiempo sentados frente a un computador, ociosos, perdiendo tiempo, apreciados hermanos, allí está el diablo trabajando con ellos. Y tú no te preocupas por poner a ese niño a hacer un oficio, a barrer la casa, a tenerlo ocupado. El pensamiento dice, mente desocupada, ¿taller de quién, mis apreciados hermanos? ¿Taller de quién? Taller del diablo. Tenga cuidado, hermanos. Decía un pastor en Venezuela, un colombiano que ya murió, el pastor Prado, decía, las niñeras modernas son las televisoras y los computadores, hermanos. Ahora nosotros, para no tener problemas con nuestros hijos, nos ponemos frente a una computadora y nos vamos. Y allí en la computadora está el diablo metido, hermanos, con la pornografía, con una cantidad de cosas que usted ni cuenta se da. Yo hoy tengo 41 años y yo fui criado en el campo. Y me crió mi abuela, hace poco murió mi abuelita. Y mi abuela no me dejaba a mí en paz. Cada rato me decía, Pablito, vaya a echarle agua a las gallinas. Vaya a ponerle comida a las gallinas, vaya a barrerme los patios. Tenía muchos árboles y caían hojas. Yo aburrido con un rastrillo barriendo patios, refunfuñando dentro de mí. Pero hermanos, gracias a eso, hoy puedo decir, somos lo que somos gracias a esos abuelos que eran sabios, hermanos, que nos tuvieron ocupados a nosotros. Un día le pregunté a un pastor, 8 hijos y todos en la iglesia, hermano, ¿cuál es el secreto para tener a toda la familia en la iglesia? Y el pastor me decía, el secreto es tenerlos ocupados, hermano Pablo. Téngalos ocupados, vayan al colegio, cuando lleguen del colegio, sáquenlos, póngalos a hacer un curso de inglés, y de allí cuando lleguen, y si tienen tiempo, póngalos a hacer un curso de música, pero téngalos ocupados. Ese es el secreto de tener a nuestra familia en la iglesia, hermanos. No le dé lugar al diablo. Los pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra, ahí están, o no están visibles, mis amados hermanos. Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero el pecado más atroz, el pecado que rebosó la copa de Dios, hermanos, sobre esa ciudad, fue este pecado que está acá. Génesis capítulo 19, capítulo 5, versículo 9. Y es el pecado que está hoy de moda. Llegaron, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió, cerrando la puerta tras él, les dijo, amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de 2 hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen, pero no toquen a estos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Pero ellos dijeron, los habitantes de Sodoma y Gomorra dijeron, tú ven acá, pero ellos dijeron, tú ven acá, ¿acaso te ha llegado, acaso que llegó aquí como extranjero nos ha venido a juzgar? Te trataremos a ti peor que a ellos, le dijeron los habitantes de Sodoma. Y ustedes recuerdan este episodio, mis amados. ¿Cuándo sucedió ese episodio? Cuando llegaron los 3 forasteros a visitar a Abraham. Y un forastero de ellos era Jesucristo. Jesucristo se quedó con Abraham allí.
y los otros dos fueron a destruir a Sodoma y Gomorra. Llegaron empezando cuando el alba caía, cuando caía el ocaso. Dice que llegaron allí, oscurecía. Y entonces, cuando llegaron a ese lugar, se sentaron en la plaza. Y Lot rápidamente los vio. Estos hombres corren peligro si se quedan en la plaza. Y ustedes siguen leyendo el relato y dice que Lot insistió con los forasteros para que se fueran a quedar a su casa, porque Lot sabía que era peligroso quedarse en esa plaza. Y los forasteros lo probaron hasta lo sumo para ver cuál era el corazón de Lot. Pero Lot los llevó y los albergó en su casa. Y estando en su casa llegaron estos perversos, hermanos, a querer, dice algunas versiones antiguas, pero sácalos porque queremos allegarnos a ellos. Las versiones modernas dicen clarito, hermanos, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con esos forasteros. ¿Y esos forasteros quiénes eran, apreciados hermanos? Eran los ángeles. Es el pecado por excelencia que colmó la copa de la misericordia de Dios. Se le conoce hoy ese pecado como el sodomismo. Así se le conoce. Patriarcas y Profetas, página 153, relatando sobre esos habitantes de Sodoma y Gomorra, dice lo siguiente: en Sodoma reinaba el alboroto, el júbilo, los festines y las borracheras. ¿Qué reinaban allá, mis amados hermanos? Ahí dice el júbilo, los festines, las borracheras, y las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia. ¿Cómo estaba esa ciudad, apreciados? ¿Cómo está el mundo hoy? Igual. Corrompido. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas allí. Y los habitantes desafiaban públicamente a Dios y su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia. Desafiaban públicamente al Dios de los cielos y su santa ley. Veamos este video. Miren, perdón. Errante, hermano, ver cómo los homosexuales se burlan del Vía Crucis de nuestro amado Salvador Jesucristo, cómo desafían a Dios directamente. Esto es aberrante ver esta situación, y eso es un video viral de paso, hermanos, que lo ven, ustedes lo han visto, la hermana de Paola lo han visto, es una cosa viral. Lo hacen desfilar todos, hace Cristo por él más bien y todo eso. Es así, hermanos. Bueno, vamos a avanzar. Miren, los pecados que destruyeron a los antediluvianos. ¿Cuáles fueron los pecados que destruyeron a estas personas? Salimos de Sodoma y Gomorra y ahora nos vamos a la gente que vivió antes del diluvio. ¿Cuáles fueron esos pecados que destruyeron a los antediluvianos? La palabra de Dios en el libro de San Lucas 17, 26 y 32 dice lo siguiente: tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué hacía la gente? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. ¿Qué hacía la gente? Comía. ¿Qué hacía la gente? Bebía. ¿Qué hacía la gente? Compraban. ¿Qué más hacían? Vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los acabó a todos. Y esa es la última declaración del pasaje. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Así como en los días de Sodoma y Gomorra, así como en los días de los antediluvianos, así será el día en que el Dios de los cielos se manifieste y destruya a toda la humanidad. ¿Cómo estamos? 17, versículo 26 y versículo 32. Los pecados que van a destruir este planeta Tierra, ¿cuáles son, hermanos?
los pecados que van a destruir la tierra. Señales en el ámbito social, el homosexualismo, la pedofilia, el incesto, la zoofilia, la apariencia de piedad, el adulterio, la fornicación y el engaño. Estos pecados son relevantes hoy en el planeta. Y veamos a ver, hermanos, para los hermanos que están grabando, les puedo pasar en un pendrive la información, hermanos. Miren, Corte Suprema de Estados Unidos declara legal el matrimonio homosexual en todo el país. Y miren la alegría de la gente. La potencia del mundo, el país más religioso del planeta Tierra, el país que se llama el país de la libertad, ¿qué declara? El homosexualismo libre para toda la gente. El matrimonio homosexual en todo el mundo. Esta encuesta se realizó cuando habían 25 países que habían aprobado el matrimonio igualitario. Hoy hay 27 países que aprobaron el matrimonio igualitario y hay más de 14 países estudiando el asunto del matrimonio igualitario. Allá dice, lo que están moraditos fueron todos los países que aprobaron el matrimonio igualitario. No estamos hablando de un grupito de personas, estamos hablando de naciones completas. Ahí tenemos Canadá, tenemos a Brasil, tenemos a Uruguay, tenemos a Argentina, tenemos allá abajo Sudáfrica, tenemos a Portugal, tenemos a España, tenemos a Francia, tenemos a Suecia, tenemos allá a Suecia, Dinamarca, a Noruega, a Islandia y para de contar. Los países que están en amarillo es los países donde se prohíbe rotundamente el casamiento igualitario. Es penalizado si una persona se casa del mismo sexo. Señales de que Jesucristo viene pronto a este planeta Tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? En el libro de Romanos, capítulo 1, 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. Los unos con los otros. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes. Y en ese mismo recibieron el castigo que merecía su perversión, hermanos. ¿Es una perversión esto o no, mis amados? Esto es lo que nosotros vemos en el mundo moderno. Veía unas imágenes en internet, un padre en Argentina que vio un par de homosexuales ahí besándose y el padre con un preadolescente le tapaba los ojos al niño y lo llevaba para otro lugar. Eso es lo que nosotros vemos en el mundo. Nunca había visto un par de hombres besándose. Los vi acá en el terminal de la terminal de Tres Cruces. Es desagradable ver una situación de esta, hermano. Un par de muchachos y los tipos se besaban públicamente allí y todos los ojos estaban en la mirada de esas personas, hermano. Esto, hermanos, esto se está proliferando rápidamente en el planeta Tierra. Esto es una señal de que Jesucristo está por venir a la Tierra. Miren lo que dijo el Papa. El Papa está preocupado porque ahora, a partir de esta situación, dentro del mundo religioso, dentro del catolicismo, sacerdotes, cardenales, obispos, hermanos, se han declarado homosexuales. Y miren lo que dice el Papa. El Papa Francisco dice, parece que la homosexualidad está de moda. Hermanos, ¿será que está de moda? ¿O será que es una señal de que Jesucristo está pronto a venir a este planeta Tierra? Sodoma y Gomorra. Judas capítulo 1, versículo 7. Veamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Se corrompen como bestias brutas. ¿Qué dice el Señor? Se corrompen como bestias brutas, como Sodoma y Gomorra. Y las ciudades comarcanas, quiere decir, habían otras ciudades cercanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo y sufrieron el juicio del fuego eterno. ¿Qué sufrieron, hermanos? ¿Qué sufrieron estas personas? El juicio del fuego eterno. Pero dice la palabra de Dios en Judas, la última parte dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas naturales que conocen también las maldicen, y se corrompen ellas como bestias brutas. Estas personas, las cosas que no conocen, que están acá en la palabra de Dios, las maldicen, dice el Señor allí, hermanos. Y las cosas naturales que ellos conocen y saben que se deben hacer así,
también las maldicen. ¿Qué es lo natural? Que un hombre se case con una mujer, que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales, eso es lo natural. Pero estas cosas que dice la Biblia, ellos las maldicen, hermanos. ¿Y qué más? Y se corrompen en ellas como bestias brutas. Otra señal también en el mundo social, hermanos. Irán será el primer país del mundo en legalizar la pedofilia. Casarse con niñas, hermanos, de 8 años. Ustedes saben, hermanos, lo que significa esto. Que nuestras niñas, gracias a Dios, mi hija está grande ya, pero pienso que puede tener mis nietos, hermanos. Pero imagínense una aberración de esta, hermanos. La pedofilia. Un país, y la cantidad de noticias que tenemos por el Vaticano, la cantidad de sacerdotes, obispos y cardenales que han violado niños. No solamente sacerdotes, hermanos, pastores también, hermanos. Pastores que han violentado también a niños, hermanos. Esto es otra señal que nos anuncia de que algo está por acontecer. Miren este dato que saqué de internet. Cada 3 segundos, hermanos, una niña es obligada a casarse. En el mundo hoy, hermanos, 1, 2, 3. Una niña en este momento está siendo obligada a casarse, hermanos. Es un dato interesante, mire. Las cifras no mienten, hermanos. Cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. Y si no se pone freno a esta situación, se calcula que para el año 2020 habrán 140 millones de niñas en todo el mundo casadas casadas por obligación a edades muy tempranas. Así lo afirma la organización no gubernamental Plan Internacional. En conferencia de prensa, Concha López, vicedirectora general del Plan Internacional en España, alertó de la peligrosa situación que viven miles de niñas en todo el mundo, especialmente en los países africanos y en los países asiáticos. A pesar de que el matrimonio forzado está prohibido por el derecho internacional relativo a los derechos humanos y por las leyes de muchos países, cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. Agregó que el 14% de las niñas, 1 de cada 9 en países de vías de desarrollo, se casarán antes de cumplir, ¿cuántos años, hermanos? 15 años. Los 15 años, hermanos. Esto es impresionante, hermanos. Yo digo, ¿cómo una niña cuando ni siquiera sus órganos, hermanos, reproductores están formados, ya están obligadas prácticamente a casarse y a tener sexo? Yo digo, Jesucristo viene pronto a este planeta Tierra, hermanos. Otra señal del mundo, hermanos. Miren, en los países que el incesto es legal, ¿saben lo que significa la palabra incesto? Que yo puedo casarme con mi mamá, o que yo puedo casarme, Dios me libre, con mi hija, o que mi hija se puede casar conmigo. Aquí están los países. En Francia es legal ya. En España es legal que usted se pueda casar con su hija, con su mamá. En Japón es legal, hermanos. En Suecia es legal. En Portugal es legal. En Nueva Jersey es legal. Y en Alemania. Y esta foto es una foto que está viral también, hermano. Una mujer alemana se casó con su hijo en Alemania. Y salió públicamente ante el planeta Tierra, hermanos. El incesto. ¿Prohíbe la Biblia el incesto, mis amados hermanos? Sí. Una pregunta. ¿Y con qué fin se trata un hijo y una de niños? ¿Cuál es la finalidad? Eso queda allí como interrogante, mis amados hermanos. Yo podría decirte a usted, hermano, con el fin de saciar la perversión de las partes carnales. El hombre ya no sabe qué más hacer. La Biblia en Levíticos capítulo 18, versículos 7 y 20, lo voy a leer por las personas que desconocen esto, hermanos. Levíticos, aquí tenemos la palabra de Dios, si alguien lo tiene, me ayuda con la lectura también. Levíticos capítulo 18, y leemos, porque esto es una violencia, esto es una rebeldía a lo que Dios dice en su palabra. Levíticos capítulo 18, versículo 7 en adelante. Dice: ningún varón se allegue a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, lo digo. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás tu desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo,
de la hija. Dice, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya, los nietos, hermanos. Dice, la desnudez de la hermana de tu padre, de la tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre, la desnudez de la hermana de tu madre, no descubrirás porque es parienta tuya, es tu tía. ¿Y qué más dice la palabra de Dios, hermanos? La desnudez del hermano de tu padre, tu tío, no descubrirás, no llegarás a su esposa o la esposa de su hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, no descubrirás, es esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu hermano, la desnudez de la esposa de tu hermano, no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de tu hija, no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas y es maldad, dice la palabra. No tomarás la mujer juntamente con tu hermana para hacerse su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, dice la palabra. ¿Qué dice el Señor entonces? ¿Es maldad o no es maldad, mis amados hermanos? ¿Dice el Señor que yo estoy facultado para descubrir la desnudez de mis seres cercanos? No. ¿Usted está facultado para hacer eso, hermanos? No. Nadie está facultado. Y estos rebeldes en contra de lo que Dios dice en su santa palabra. Tenemos otra señal del fin del tiempo también, hermanos. La capital mundial del sexo público está en Francia. Una ciudad donde la gente anda desnuda. Una ciudad donde la gente tiene relaciones sexuales públicamente. En Estados Unidos hay una ciudad también, hermano, donde usted va en un metro y la gente se pone a hacer relaciones sexuales delante de quien sea. En las oficinas públicas se tienen relaciones sexuales. Y en esta ciudad, escuchen, miren lo que dice este dato, hermanos. En esta ciudad, andar con ropa lo ven como una cosa extraña, como una cosa rara. Ahí está el nombre de la ciudad, una villa costera del sur de Francia. La hermana que vivió en Francia ya capaz conoce esa ciudad o sabe más o menos a qué estoy hablando. Dice, lo raro es estar vestido, y no solo en la arena, se pudiera ir desnudo al supermercado o a la farmacia, andar en bicicleta sin ropa y hasta comprar el diario, como Dios nos trajo al mundo. El problema no es ese, es que la capital mundial del sexo público, como se conoce a ese pueblo europeo, a 3 horas de Barcelona, tiene una connotación sexual descontrolada, dice aquí el artículo, mis amados hermanos. Y en Estados Unidos, hoy públicamente hay una ciudad donde la gente se aprobó en ese estado, en Estados Unidos, el sexo público. Hermana. Incluso allá en Francia, las madres tienen un día de la semana que se bañan con los hijos. Imagínate, hermano. Yo fui a una playa en Margarita, en la isla del Caribe, hermanos, con mis hijos, estaban pequeñitos. Yo no sabía, una playa nudista. Y cuando llego ahí, todo el mundo desnudo, hermanos. Las mujeres todas tiradas así, asoleándose los senos. Yo, madre mía. Sape gato, agarré a mis hijos y dele con el carro para allá, tapándole los ojos a los niños y dele. Los hombres desnuditos, hermanos, como Dios lo trajo al mundo. Hermanos, Jesucristo viene pronto a este planeta Tierra, hermanos. ¿Esto qué nos habla, hermanos? ¿Qué iba a decir? Pastor, perdón, acá no recuerdo, porque me llegó tan horrible. Acá en el Uruguay hay una playa nudista. Sí, ya empieza, eso empieza. Ay, no recuerdo, parece que Dios no permite. Apreciados hermanos, otra señal. El Tribunal Supremo de Canadá autoriza las relaciones sexuales con animales. Una potencia en el mundo, hermanos. Yo digo, ¿dónde está la cabeza de estos tipos que están ahí al frente, hermanos? Una decisión que sin duda resultará polémica. Ahí está el artículo, hermano. Como cuenta el diario británico, el Independiente, el Tribunal Supremo de Canadá ha decidido legalizar el sexo con animales. A partir de hoy, las leyes canadienses dan a los agresores de animales la licencia para utilizarlos para su propia satisfacción sexual. Lamento, dice el artículo allí, o la persona que lo puso, ¿no? La pertenencia, dice, la perteneciente a una asociación en defensa de los derechos de los animales, hermanos. Apreciados hermanos, esta foto es de una persona que se casa en Canadá con una burra. Y mire todas las personas allí con imágenes, con fotos, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, en el mundo? Cuando yo me metí a buscar esa imagen, personas casándose con animales, mire, eso está repleto en internet. Mujeres con perros, eso es una locura, hermanos. El mundo está plagado. Jesucristo viene pronto a este planeta Tierra. No es un grupo de personas, es una nación.
Y este ejemplo lo siguen otras naciones. No se asombren ustedes, hermanos, cuando esto empieza a surgir en Latinoamérica también. Acá ya hay hace años yo ya Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No cohabitarás con animales. Levíticos capítulo 18, 23 y 25. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. ¿Es una qué, hermanos? ¿Qué dice aquí en rojo, hermanos? Es una perversión, hermanos. ¿Qué dice el otro pasaje bíblico? Levíticos capítulo 26, 15 y 16 dice: si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le debe dar ¿qué, mis amados hermanos? A esa persona en los tiempos de la antigüedad se le daba muerte, hermanos. Ciertamente se le debe dar muerte, pero ¿saben, hermanos? ¿También a quién se le debía dar muerte? Al animal, hermanos. Imagínate tú, yo me quedé sorprendido con este pasaje bíblico. El pobre animal tenía que ser sacrificado también, hermanos. Deuteronomio capítulo 27, versículo 21. ¿Cómo empieza la palabra de Dios allí, hermanos? Maldito el que se eche con cualquier animal. Y todo el pueblo, ¿cómo va a decir, hermanos? ¿Cómo vamos a decir nosotros? Amén, hermanos. El que se eche con un animal es maldito, hermanos. Esto es otra señal en el mundo social, hermanos. Otra señal de que Jesucristo viene pronto a este planeta Tierra. El cristiano y la pornografía. Este dato a mí me sorprendió muchísimo, hermanos. Varias encuestas informales dicen que entre el 50 al 70% de los hombres cristianos, ¿hombres qué, hermanos? Hombres cristianos. Imagínense qué se espera de los que no son cristianos. Díganme ustedes, hermanos. El 50 al 70% de los hombres cristianos usan la pornografía en el internet. Otras encuestas. Ejemplo, dice, de una revista, no sé cómo se dice en inglés allí. ¿Qué significa Today? Cristiano de hoy. Cristiano de hoy, dice la revista, ¿verdad? Dice que entre el 30 al 50% de los pastores de Estados Unidos usan pornografía, hermanos. El 70% de los hombres usan pornografía cada mes. Ahora sí está la publicación acá de los hombres del mundo, ¿no? En una encuesta en Estados Unidos, el 57% de pastores dicen de pastores dicen que adicción a pornografía en el internet es el principal problema sexual en sus congregaciones, hermanos. La palabra de Dios en Mateo 6, 22 y 23 dice, hermano, que el ojo de nosotros es, ¿qué, hermano? Es la lámpara del cuerpo. Y dice que si nuestro ojo está contaminado, dice, todo nuestro cuerpo estará contaminado también. O sea, depende de lo que tú ves. Si tú ves barbaries de esa, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a practicar? Vas a practicar esas cosas. Un día se me acercó una hermanita a mí y quiere que todo lo que estamos viendo allí con pornografía me lo quiera hacer a mí también. Hermanos, yo me quería morir ese día. Sentí vergüenza ajena, pena, hermano. Y el tipo ahí al frente se echaba a reír nada más. Apreciados hermanos, y personas que profesan el cristianismo, personas que ustedes los ven con la palabra de Dios debajo del brazo. Personas que usted los ve hasta predicando. Y esto es un problema terrible que hay. Hay que orar, hay que cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. A mí me pasa que cuando estoy predicando en la computadora a altas horas de la noche me salen imágenes, hermanos. Mujeres desnudas ahí, hermano. Pero yo le digo en el nombre de Jesús, Señor, reprenda estos demonios, hermano. Tranco esa situación y paso. Yo no quiero contaminarme, yo soy un pastor, hermanos. Yo tengo que tener moral a la hora de venir a hablarles a ustedes acá. Porque no puedo hablar lo que yo no vivo. Pero me llama la atención, en el mundo religioso los pastores ven pornografía. Y no son poquitos, son muchos, hermanos, los que están en esta situación. Otra señal. Aquí hay una porción de la palabra de Dios, yo la quiero leer, 1 Timoteo 4:12. ¿Qué es el consejo que el Señor le da a los obreros, a los que ministran? ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que tenemos que, yo me lo sé de memoria, le dice Pablo a Timoteo, preséntate, sé un ejemplo para la congregación. ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser ejemplo, hermanos? En amor, en palabra, ¿en qué más, hermano? En fe, en conducta, ¿en qué más?
En doctrina. ¿En qué más tenemos que ser ejemplo, hermano? Pureza. Dice la Biblia, en pureza, mis amados hermanos. Tenemos que ser un ejemplo en qué, hermanos? En pureza. Si tú no eres puro, ¿cómo vas a ser ejemplo para la grey, hermanos? ¿Cómo vas a ser un ejemplo para tus hijos? ¿Cómo vas a ser un ejemplo para tu esposa? Cuando tú quieres denigrar el carácter de tu esposa, cuando tú quieres faltarle el respeto a tu esposa, cuando tú quieres hacer lo que están en esas barbaries, lo que hacen los impíos, como dice allí, como bestias se van a hacer lo que no tienen que hacer. Apreciados hermanos, otra señal también en el mundo social. La ONU dice que llevar a los niños a la iglesia es violar sus derechos. La Organización Mundial de ¿qué, hermanos? Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas. ¿Qué dicen ellos, hermanos? Que llevar a los niños a la iglesia es violar los derechos. El Reino Unido, llevar a los niños a la iglesia vulnera sus derechos humanos, dice la ONU, alegando que la asistencia a los centros religiosos debe ser una decisión del menor y no de los padres. El polémico informe del Comité de la Asociación de Naciones sobre los Derechos del Niño señala su preocupación por los niños que están legalmente obligados a asistir a un acto de adoración colectiva, según publica otro artículo que está ahí en una revista o un artículo. Apreciados hermanos, llevar a los niños a la iglesia no lo dice un hombre, lo dice una organización famosa. Llevar a los niños a la iglesia es ¿qué, hermanos? Es violentar los derechos del niño. Pero llevarlos aquí, ahí sí no es violentar, hermanos. Llevarlos allí a esos lugares, antros de corrupción, y permitir que los niños tengan la ideología de género, que eso se está estudiando en muchas naciones del planeta, eso sí no es corrupción. Eso sí no es violar los derechos de los niños. Díganme, hermanos. Si estará pronta la venida de Cristo, ¿eh? Los cristianos, Pronto. nosotros, mis amados hermanos, por nuestra fe vamos a condenar al mundo, hermanos. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta, al apóstol Pedro, capítulo 3. Noé, pregonero de justicia. Por la fe de él el mundo fue condenado. Y aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice el Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para salvarse. Y por esta fe condenó ¿a quién, mis amados hermanos? Por esta fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, mis amados hermanos. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿usted quiere ser un heredero de justicia? Hermano, nosotros estamos dispuestos a condenar al mundo. Nosotros hoy le hablamos al mundo de que Jesús viene y el mundo no cree. Pero por nuestra fe, hermanos, el Señor va a venir a buscarnos y el mundo se va a condenar. Pero también quiero hablarle a la iglesia, hermanos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es el pasaje que leíamos, hermanos? Así también vosotros, apreciados hermanos, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué debemos saber? Saber que se acerca el reino de Dios. Debemos alarmarnos. Yo cuando veo todas estas noticias me alarmo, por supuesto que me alarmo, hermano, porque yo no fui creado en este mundo con todas estas perversidades. Pero por un lado digo, Señor, gracias porque vas a venir pronto a este planeta Tierra. Jesús viene. Y aquí viene el llamado a la iglesia, la última noche de esta tierra. Estamos en la última noche de este planeta Tierra. Y ahora se acercaba, dice, hablando de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y la hora se acercaba, dice, y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza ya proyectaban su sombra sobre la ciudad condenada. Pero ¿qué pasó con los hombres de Sodoma y Gomorra? Pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con propiedad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado desapercibidos. Patriarcas y Profetas, página 154. ¿Qué pasó con la última noche y el último día cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Qué dice la sierva de Dios allí? ¿Cómo estaban los hombres? Totalmente desapercibidos, hermanos. Yo no sé cómo está tu corazón, mi amado hermano.
Yo no sé cómo está tu vida. Si usted también está desapercibido. Si usted ve estas señales y la ve como que si esto es muy normal, hermanos. Pero va a llegar el día, hermanos. El día normal, dice que la gente comía, compraba, vendían, plantaban, edificaban. Y vino la destrucción para Sodoma y vino la destrucción para Gomorra. Y vino la destrucción para los antediluvianos, hermanos. Y viene la destrucción para este planeta Tierra. ¿Quién se salvó aquí en Sodoma y Gomorra? Se salvó un solo hombre. Uno solo, hermanos. Uno solo se salvó. Para la eternidad se salvó Lot. Su esposa se perdió, sus hijas se perdieron, hermanos. Se salvaron de la condenación del fuego, pero se perdieron para la eternidad. Apreciado hermano y apreciada hermana, escuchen lo que les voy a decir. Tu demora puede ser perniciosa para tu salvación. Tu demora puede ser perniciosa para la salvación de tu esposa o la salvación de tu esposo. Tu demora puede ser una perdición también para la salvación de tus hijos. ¿Por qué esperamos tanto tiempo para entregarnos al Señor, hermanos? ¿Qué esperamos? Miren lo que dice la sierva de Dios. Si cuando llegaron los ángeles a decirle a Lot, salga de acá porque la ciudad va a ser destruida, si él hubiese salido en el momento oportuno, su esposa se salva y se salvan sus hijas. Pero ¿qué pasó? Miren, algunos de sus hijos, hablando de los hijos de Lot y de la esposa, algunos de sus hijos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a lo que más amaba y quería en la tierra. Le apenaba abandonar su suntuosa morada y las riquezas adquiridas con el trabajo de toda su vida, para salir como un pobre peregrino, aturdido por el dolor, se demoraba. ¿Qué pasaba con el hombre? El ángel le decía, sal, escapa por tu vida, y él se demoraba. Dice, aturdido por el dolor se demoraba, renuente a marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad. Y después que los pusieron a salvo, hermanos, entonces se regresaron a destruir la ciudad. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuánta demora hay en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuánta demora hay en nuestros corazones, apreciados hermanos? Y lo que nosotros no sabemos es que por la demora de nosotros se puede perder mi esposa, se puede perder tu esposo, se pueden perder tus hijos. El primero que tengo que entregar el corazón a Jesús soy yo, apreciado hermano. Yo no puedo esperar. Hay personas que dicen, no, si mi esposo no se bautiza, yo no me bautizo. No, si mi esposo no se bautiza, yo me bautizo rápido, hermano, para darle testimonio a mi esposo, como dice Pablo en 1 Corintios 7. La esposa consagrada es de bendición para el esposo, hermanos. Ay, mi esposa no se quiere bautizar, yo me bautizo para darle testimonio a mi esposa y para darle testimonio a mis hijos, porque deseo que mis hijos se salven también, hermano. Tu demora puede ser perniciosa, hermano, hermana, para tu familia. Tengan cuidado, miren lo que dice la pluma inspirada allí, hermanos. La demora de nosotros, hermanos, puede ser demasiado perniciosa para nuestra salvación, hermanos. Jesucristo viene pronto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguimos esperando? ¿Seguimos, hermanos, languideciendo? ¿Seguimos creyendo que Jesús no viene a este planeta Tierra? Jesús viene. Eso me queda a mí claro como el agua. Yo no sé si a ti te queda claro, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero lo único que sé es que puedo decir con toda la propiedad del mundo, Maranatha, Jesucristo viene. Estos son señales del fin de los tiempos. Estos no son señales en un solo país. Estos son señales prácticamente en todo el globo terráqueo. Y a medida que se acerca la venida de Jesús, se van incrementando las señales más todavía. El Señor pueda bendecir tu corazón. El Señor pueda bendecir mi corazón, hermano. Yo, hermano, quiero decir a mis amados hermanos, tomen decisiones por sus vidas. Tomemos decisiones, hermano. Tomemos decisiones por la salvación de nuestros seres queridos. Yo en este momento estoy ansioso por ir a Venezuela. No por pisar tierra venezolana, porque sé que hay una crisis espantosa allá.
Pero ya voy con todo, con el favor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo a hablarle a mi familia, a hablarle a mi padre, a hablarle a mis tíos, a hablarle a mi gente. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? A hablarle a los hermanos de la iglesia que están allá languideciendo todavía. Ese es mi deseo. Mi principal deseo es ir a hablarle a mi familia, porque quiero que mi padre se salve también. ¿Saben, hermanos? Y lo más bonito de toda esta situación es, lo más interesante es que yo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová y le hemos servido al Señor. Y tenemos moral para ir a hablarle a mi familia. Cuando yo me hice cristiano hace 22 años, yo le dije a mi papá, no voy a beber más cervezas, no voy a estar más en los bordeles, en los bares, por ahí inventando cosas, no voy a meterme en los billares, no voy a meterme por aquí, voy a abandonar todas las cosas que tengo que abandonar, voy a abandonar la mentira con la ayuda del Señor Jesucristo. Y llevo 22 años con muchas luchas, hermanos, en la iglesia, pero el Señor me ha dado la gracia para perseverar. Y hoy siento que tengo moral para hablar a mi familia. Y esa puede ser tu experiencia, hermanos. Tener moral para hablarle a nuestros seres queridos. Porque vale más un buen testimonio que 1000 sermones. El que persevera triunfa. El que persevera triunfa. Hablo a los padres que tienen a sus hijos pequeños, hermanos. No prohíban de que sus hijos vengan a la iglesia. Es una bendición de que los niñitos vengan a la iglesia a aprender, hermanos. No hagan como dice la ONU. No le prohíban, hermanos. El diablo dice que no, nosotros más rápido los vamos a meter a la iglesia. Porque ahí está la salvación. Ahí está la vida. Una de las bendiciones de que mis hijos permanezcan en la iglesia porque nacieron en la iglesia. Y están en la iglesia. Y yo creo que ellos van a permanecer en la iglesia. Esa es mi convicción, hermano. El Señor bendiga tu corazón, hermano. El Señor ayude tu vida y ayude a tu familia también. En mi deseo, Jesús. Amén.